última jornada. Voy a presentar a Evoe Sotelo, moderadora de esta penúltima mesa, y luego ya ella nos compartirá cómo se va a desarrollar esta mesa y las semblanzas de las ponentes. Bienvenidas a las visitas virtuales. Gracias por estar aquí. Evoe Sotelo, fundadora y codirectora junto a Benito González de la Compañía de Danza Contemporánea Teatro Monoriel, surgida en 1992, licenciada en Coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA, en ediciones 2004, 2011 y 2015, y secretaria del Colegio de Coreógrafos de México de 2005 a 2008. Finalista del 22 Premio Nacional de Danza IMA-UAM 1992, primer lugar dentro del 23 Premio Continental de Danza IMA-UAM y Premio de la Crítica Raúl Flores Guerrero 2002, ambos otorgados por la obra Sombrero de 5 Picos. Ha impartido numerosos cursos, talleres y diplomados sobre movimiento, composición coreográfica, interpretación e improvisación dentro del país y el extranjero. Entre 2003 y 2013 participó como docente en la Subdirección de Estudios Transdisciplinarios del Centro Nacional de las Artes como parte de la oferta curricular interdisciplinaria y del Diplomado Transdisciplinario en Investigación, Experimentación y Producción Artística, Tránsitos. Ha participado con ensayos sobre danza y transdisciplina en los libros Arte Transversal, Fórmulas Equívocas y Manual de Operación, editados por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, Centro Nacional de las Artes y Ricardo Rendón, con apoyo de la colección Fundación Jumex y Conaculta, respectivamente, así como en la revista de la Universidad de México, en colaboración con la doctora médica cognitivista Jimena González Grandón. Como directora, coreógrafa e intérprete de Teatro Monoriel, su presencia ha sido constante dentro de los más importantes foros y festivales nacionales, así como en Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina y Bélgica. Es parte del equipo fundador del colectivo TACO, Transdisciplina, Arte y Cognición, un proyecto de investigación transdisciplinaria interesado en los espacios de confluencia entre el arte, la ciencia y la tecnología, cuyo objetivo es generar una discusión teórico-práctica capaz de acercar a especialistas, estudiantes, profesionales y público en general a temas relacionados a la escena, la cognición y los procesos de interacción social que se revelan dentro del ejercicio performático sustentado en la improvisación corporal y sonora. Fue titular de la Dirección de Danza UNAM del 1 de marzo de 2017 al 30 de abril de 2024. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todas, todos, todes por acompañarnos en esta que es técnicamente la última mesa de reflexión y discusión en cuanto a los temas propuestos, ya que la que tendremos por la tarde será una mesa de conclusiones que llevaremos a cabo los exponentes de cada una de estas 5 mesas. Entonces, quiero, antes que nada, decir el título de esta mesa es Realidades de riesgo y condiciones de desigualdad e injusticia en la práctica dancística. Es un título que obviamente nos refiere a muchos temas que son sensibles, que son parte del día a día en la construcción de las personas que desean dedicarse a la danza, no solo profesionalmente, sino incluso de forma recreativa. Y creo que tiene que ver con una historia amplia, yo creo que una historia general, no nomás es una historia local, ni estatal, ni nacional, es la historia universal de la danza, en donde la danza, debido a que es una disciplina en donde se requiere lograr ciertas, o bueno, se supone que se requiere lograr ciertas condiciones físicas para existir como sujeto expresivo pleno, ¿no? Esto requiere un rigor que en muchos casos se malentiende
y que el límite de lo que implica la construcción, digamos, de una pedagogía en donde esta exigencia tiene sentido, es sana, es respetuosa y justo el límite cuando se cruza en la exigencia nos enfrentamos a una situación en donde ya estamos incurriendo en la violencia y el trastocamiento, digamos, del respeto hacia el otro, hacia la otra. Es algo invisible para los ojos muchas veces de quién imparte una clase, de quién toma una clase. Yo he escuchado en muchas ocasiones a bailarines que gozan cuando su maestro les exige, ¿no? Porque entonces se sienten importantes, les están poniendo atención. Vaya, muchas de nosotras hemos vivido en esa realidad y justo cuando no te corrigen o no te gritan o no te señalan, te sientes como que, ay, soy invisible para el maestro, no me necesita, a lo mejor y pues no le gusta lo que hago, entonces no sirvo. Pues hay toda una construcción histórica de acreditación de ese tipo de prácticas, ¿no? De normalización de este tipo de prácticas. Y sobre eso vamos a hablar en esta mesa y muchos otros temas. A mí me parece que es muy interesante lo invisible de estas prácticas injustas, ¿no? Lo que no reconocemos a los ojos directamente como una posible práctica violentadora, ¿no? Y antes de pasarles la voz a las ponentes y de presentarlas, me gustaría simplemente iniciar esta mesa proponiendo que la reflexión la llevemos con una primera enunciación. Todas, todos, todes, en algún momento, en mayor o menor medida, hemos sido violentados o hemos violentado. Y eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Lo muy importante es reconocernos. Es reconocer que hemos sido violentados y que hemos tal vez violentado con una forma, un señalamiento, y que a lo mejor incluso había una auténtica intención de hacer bien, ¿no? Pero yo creo que si reconocemos que la práctica artística puede imaginarse desde otro lugar, en donde la manera de dirigirnos hacia las personas sea de una forma muchísimo más construida en un plano de respeto y de seguridad, creo que las cosas pueden cambiar y bueno, las ponentes en esta mesa creo que hablarán profundamente sobre esto. Quiero presentarles a Zahaira Santa Cruz, de Sonora, Laura Ríos, de la Ciudad de México, Yanis Platt, sonorense, pero que radica en Veracruz, Sofía Marcos Córdoba, también sonorense. Y bueno, les voy a pasar en este orden la voz y voy leyendo la semblanza de la ponente y después les paso la voz para que participen. Porque si no, luego se nos va a olvidar si las leo todos. Voy a iniciar con Zahaira Santa Cruz, originaria de Obregón, Sonora, México, licenciada en Artes, con especialidad en danza de la Universidad de Sonora. Inicia sus estudios dancísticos con la dirección de la maestra Graciela Ortega en la Academia Pedagógica de Danza Ballet Clásico a los 9 años. Una vez terminada su licenciatura en Unison, comienza su trabajo profesional en producciones La Lágrima. Obtuvo los premios Perfil del Año al Mérito Artístico 2007, otorgado por el diario El Imparcial, por su labor como bailarina y actriz sonorense, así como también ganadora del premio a la mejor intérprete femenina del premio Imbaguam 2007 por su ejecución durante la obra Mujeres de Adriana Castaños. Ha obtenido 2 becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el área de creadores escénicos. Luego de colaborar como bailarina de danza en Danza V, compañía en movimiento dirigida por David Barrón en Jalapa, Veracruz, durante el año 2009, regresa a Hermosillo fungiendo como docente de la licenciatura en Artes
artes escénicas de la Universidad de Sonora hasta la fecha. Adelante, Sahara. Gracias. Buenas tardes. Ya es hora de decir buenas tardes. Bueno, sin más preámbulos, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias por este espacio que me parece muy importante. El tema del cual escribí lo titulo Exigencia no es igual a violencia. Violencias en la enseñanza de la danza y la necesidad del uso de métodos adecuados para la docencia dancística. Bueno, voy a leer, pero trataré como de leer hablar, ¿sí? Pero necesito como mi guión para no perderme en el espacio. Inicio. Cuando se inicia un proceso de estudio en una carrera dancística, el cuerpo-mente, así le llamo de un tiempo atrás, cuerpo-mente, son como mis locuras, entra a una serie de entrenamientos que requieren de constancia, de rigor y prácticamente generar un cambio en el estilo de vida para el estudiante, de tal manera que éste pueda desarrollarse dentro de un camino óptimo para llevar a cabo una formación artística de calidad. No es tarea fácil, entre comillas, someterse a dichos cambios. Sin embargo, se requiere de disciplina, constancia y suma voluntad para lograrlos, ¿no? Para dedicarte y sacar adelante esta carrera. La carrera por sí sola es exigente y es celosa del tiempo, del esfuerzo, de la economía también, entre otros requisitos para el estudiante. Hablar de violencia en el área de la enseñanza dancística no es tema fácil. Una característica común en la docencia dancística implica el hecho de tomar en cuenta el peso que tienen reconocidas personalidades de la danza e instituciones de prestigio, y esto influye en una actitud, le pongo aquí, pues, sumisa de parte de los estudiantes, y por ello callamos, iba a decir, ya fui estudiante, pero se calla cualquier hecho que ocasione incomodidad, ¿no? Por parte del docente o algo que genere desacuerdos. Entonces es como toman en cuenta este peso de esta personalidad, de esta, pues sí, reconocido docente o personalidad de la danza, como para silenciar, ¿no? Los desacuerdos o las violencias, ¿no? que se pudieran generar. La enseñanza dancística, voy a citar aquí de una tesis de maestría de Eurídice Amanda Pacheco. Su tesis de maestría, el título es Violencia sistémica en la enseñanza de la danza contemporánea en la Escuela de Iniciación Artística, y voy a hacer una cita de ella. Esto es una tesis de 2007. La enseñanza dancística se arraiga a una tradición que utiliza comentarios desalentadores y un torrente de exigencias que muchas veces el estudiante no puede cumplir en un tiempo determinado. Bueno, continúo. Encuentro aquí en esta investigación tipos de violencia encontrados. Está el abuso físico, es decir, yo te voy a corregir con golpes, o te voy a... En el caso de los estiramientos voy a sobreestirar, voy a sobrepasar los límites, ¿no? Que tenga el cuerpo o los rangos que cada individuo tenga. Estoy tratando de resumir todo esto. Abuso emocional y psicológico, que es muy fuerte también, se manifiesta cuando los docentes usan tácticas que afectan la autoestima, confianza, estabilidad emocional de los estudiantes. Esto puede llevar humillaciones verbales, ridiculizar a los estudiantes frente a los compañeros, etc. Tenemos el tercer tipo, que son exigencias estéticas, que pueden ser problemas de discriminación por aspecto físico, porque el docente muestre una preferencia hacia un tipo de cuerpo, ¿no? La exigencia sobre el peso, ya sea que tanto sea para que bajen de peso, como para que suban también, porque ha sucedido que no tiene suficiente tono y no hay masa muscular y pareces un palo, ¿no? Entonces también está esa parte.
aunque es más frecuente la parte de bajar de peso, las habilidades técnicas, empezar a hacer como comparaciones que, lejos de ser una crítica constructiva, llega a ser algo destructivo para el proceso del estudiante. Eso en cuanto a las exigencias estéticas, como un tipo de violencia que se encuentra. Otro tipo está la falta de comprensión y empatía. Eso lo voy a leer. Al carecer de empatía hacia los estudiantes, el docente puede ser incapaz de reconocer limitaciones físicas, emocionales, psicológicas. Es importante tomar en cuenta las capacidades y necesidades individuales, saber acompañar en el proceso, reconocer cuando llega el agotamiento propio de la carrera y encaminarlos mediante el uso de una metodología general donde pueda el docente adaptar la enseñanza a las capacidades del estudiante. Tomar en cuenta también el proceso, ¿no?, en lo que nos encontramos como en el periodo. Creo yo que es normal y es necesario también llegar a una etapa de la sobrecarga, ¿no? Yo, por ejemplo, así les digo últimamente a mis estudiantes: vamos a entrar a esa etapa de sobrecarga y hay que chambear, ¿no? Te va a costar, hay que chambear. ¿Qué tienes que hacer? Pues trata de dormir tus 8 horas, trata de hidratarte y alimentarte bien, tómate esos descansos para que puedas sacar adelante esta etapa. Entonces también es tomar en cuenta que sí es necesaria esa exigencia, pero de qué manera lo vamos a realizar es importante. Y bueno, finalmente, y también, perdón, se me olvidó algo aquí, saber respetar cuando hay lesiones, porque esos son, como decimos, gajes del oficio. Va a haber lesiones, entonces, estoy lesionada, tengo un esguince en un tobillo. Bueno, ¿qué puedes hacer tú para que siga tu cuerpo entrenándose, que no pierdas condición física y poder respetar ese tiempo? ¿Okay? Poder respetar el tiempo que necesitas para recuperarte de la lesión y darle una alternativa para que no se quede así como en blanco, pues, ¿no?, el estudiante. Y finalmente, muy fuerte, pero hay que mencionarlo, el abuso deshonesto y la violencia sexual. Entonces, lo voy a leer. Es una lamentable realidad que en muchos casos se ha visto silenciada por miedo a represalias o estigma social. Se encuentran desafortunados casos de docentes que al acosar sexualmente estudiantes continúan ejerciendo como tal por estar protegidos por la institución donde labora o por este prestigio del que hablábamos, ¿no?, al inicio de este proyecto de investigación. Esta normalización de abuso perpetúa la cultura del maltrato en la danza. El impacto puede ser profundo y de largo alcance, teniendo como consecuencias desarrollo de trastornos de salud mental, baja autoestima, desmotivación e incluso abandono de la carrera. Bueno, eso como introducción. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Por qué yo en particular? Dialogar en primera persona, porque cometí errores en mi camino como docente en la danza. Fui violenta, repliqué muchas enseñanzas abusivas que recibí como estudiante. Creí que ese era el camino para alcanzar, aclaración, no de todos los maestros, ¿ok? Creí que ese era el camino, como que uno piensa que es que sí se tiene que hacer así, si no la persona no va a lograr ciertos objetivos, o si no, pues no está hecha para esta carrera. Entonces, bueno, sigo leyendo. Creí que era el camino para alcanzar el desarrollo de habilidades, el perfeccionamiento técnico, la formación de carácter también, ¿no? Uno como que piensa que es que esta carrera, sí, es de resistencia física, pero también creo que es de resistencia mental y emocional. Pero hay caminos, ¿no?, como distintos, donde no necesitas violentar al estudiante ni presionarlo de una manera pues negativa, porque ya por sí sola la carrera lleva presión y lleva exigencias y lleva un estrés normal, ¿me explico? O sea, tienes que hacer ajustes en tu vida, tienes una temporada, entonces tienes que hacer ajustes. Si el estudiante trabaja, bueno, tienen que hacer ajustes, tienen que organizarse de tal manera que puedan sacar adelante su temporada y aparte ir a sus entrenamientos. Entonces yo
esa práctica negativa como docente era, pues, a ver cómo le haces, ¿no? Entonces digo, no me siento orgullosa de eso, pues, pero lo reconozco y creo que es importante, pues justo lo que mencionaba al principio, voy a repetirlo, reconocer que me equivoqué. Y me pregunté, bueno, quiero seguir en este camino como docente y por qué, ¿no? Entonces al final es una decisión y es una decisión que conlleva muchísima responsabilidad. Sigo. Ser docente brinda cierto poder. Hay que saber utilizar ese poder con responsabilidad, así como en los cómics y películas de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, es cierto. En el camino de la docencia dancística. Y entonces, con esta responsabilidad, encaminar al estudiante hacia un proceso de aprendizaje saludable. Finalmente nos encontramos al servicio de la persona que desea recibir una educación dancística, en este caso en particular. Entonces, fallar como docente de danza ha sido una situación penosa, sin embargo me parece relevante lo que acabo de decir, enfrentarla y hablar de ella. Ahora que afortunadamente la puedo observar con distancia, espero, después de haber obtenido nuevos estudios y aprendizajes en el área de la docencia, y así acaba el objetivo de esta charla, o sea, qué tanto uno como docente de danza estamos, eso lo digo por mí, porque yo me lo cuestioné, ¿qué tanto yo sé sobre educación y docencia en general? ¿Sí? Quitando esta manera en la que nos enseñaron, ¿no? O por ejemplo esta frase que he escuchado entre colegas o de compañeros de mi generación, es que nosotros nos entrenaron bien old school, es que somos old school y old school rifa. O sea, sí hay cosas interesantes del old school, pero también hay cosas que ya no van y que yo creo que hay que hacer modificaciones, o si no es que cambios también, ¿no? Como este asunto, a mí me encantaba, cuando estaba chiquita yo empecé estudiando ballet clásico, y a mí me encantaba que a la hora de ¿cómo se dice? Esta es una pierna. Imagínense que es mi pierna que antes llegaba ahí. Entonces la maestra lo que hacía es que ponía en un palito, ponía una aguja y pasaba y decía, yo no los voy a picar, ustedes van a picar si bajan la pierna. Pero a mí me encantaba eso. O sea, yo, niña chiquita, así, 13, 14 años. Pero tú no hacías eso para nada, jamás. De verdad, no es porque esté aquí el maestro aquí, pero no, jamás. Entonces, pero es que él me conoció cuando yo estaba bien chiquita. En fin, ni acaso, pero bueno, es como para analizar un poquito la situación. Entonces, aquí está la pierna y yo chiquita, así, ¿qué pasa con la aguja? Pero no quiere decir, o sea, ya viéndolo con distancia y ya a la hora de estar impartiendo clases, ya a nivel también universitario, y que te cae el 20 de, Zahaira, estás preparando las nuevas generaciones de la danza contemporánea, pues nos va a pasar la aguja. Y bueno, así entre colegas también estaba la anécdota de, ay, a mí me pasaron con un encendedor. Y yo me sentía bien y decía, no, pues mi maestro todo bien porque era una aguja. Bueno, ya, eso es como un ejemplo. Entonces sí, pues old school y te sientes bien puncoso, bien rockero, pero yo creo que ahora lo puncoso, lo rockero sería romper con ese tipo de exigencias, de qué manera lo puedes hacer. Anatómicamente, ¿cómo le puedes ayudar? Pues no, mira, hazlo desde acá, imagínate eso, imagínate aquello, ¿no? Existe la biomecánica, entonces afortunadamente podemos estudiar biomecánica y desde ahí puede ser nuestro enfoque para la exigencia a que los estudiantes, en este caso particular, suban su pierna, ¿no? Entre otros ejemplos. Bueno, entonces me encuentro con este mundo de la educación y la docencia hace 2 años, que tras este encierro que ya pasamos con la pandemia, hago un estudio de posgrado, una maestría en educación y docencia. Y ahí fueron muchos baldazos de agua fría, muchos pedradas,
cachetadones que recibí con toda la educación que recibí, ¿no? Y muy agradecida por eso. No fue un enfoque hacia lo artístico, hacia la educación artística, no fue un enfoque hacia la pedagogía en la danza, pero fue un enfoque universal general para todos los niveles educativos. Y creo que eso fue más rico para mi formación, ¿no? Dentro de esta maestría en educación y docencia. Entonces, dije, venga, nunca es tarde, vamos a hacerlo mejor, espero. Entonces, aquí vienen estas preguntas, ¿no? Lo voy a leer. ¿Qué quiero como docente? ¿Deseo que mis estudiantes me tengan miedo o me interesa su respeto y su confianza? Y hablar de respeto es mutuo, ¿no? De aquí para allá, de allá para acá. Más allá del deseo de erradicar una mala praxis como maestra de danza, cambiando viejas usanzas abusivas, antes consideradas como tácticas para llevar al estudiante a tener un desarrollo físico óptimo, me pregunté si conozco de estrategias reales, si conozco de metodología. Y de ahí mi interés en estudiar esta maestría en educación y docencia, en donde conozco sobre conjunto de métodos, técnicas, enfoques que deberán ser propositivos para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Preguntarnos como docentes si conocemos sobre métodos y qué son estos métodos de enseñanza, en qué consisten, además de cómo aplicarlos en el aula. En el aula llámese estudio, foro, etcétera, ¿no? En nuestras clases de danza. Hablar de métodos implica hablar de procedimientos a seguir, recursos a emplear, en las diferentes etapas que conlleva un plan de acción para apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El campo educativo cuenta con algunos métodos de enseñanza-aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que tienen que, tú les presentas pues puede ser sí, un proyecto que entre en análisis. Hay otro tipo de aprendizaje en la aula invertida, que muchas veces yo me di cuenta que de pronto los aplicaba sin saber que tenían como ese término, ¿no? El aula invertida, donde el alumno también resuelve y se pone a observar y a apoyar mediante la observación y la verbalización y una crítica constructiva a sus propios compañeros. Está también otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en solución de problemas, en gamificación, que tiene que ver con juegos, aprendizaje cooperativo, donde todos colaboramos, docente, alumno, entre otros. Hay muchísimos. Entonces me encontré con ese universo y dije, wow, ¿por qué no hice esto antes? No sé, pero nunca es tarde. Y aquí seguimos. Como docentes de danza es preciso informarnos y actualizarnos para que la adquisición del conocimiento de proceso, enseñanza-aprendizaje, brinde un enfoque humano, empático y de calidad para la formación dancística de futuras generaciones. Ser maestra de danza no es igual a repetir viejos esquemas y patrones de enseñanza que ya están fuera de un método real y uso de estrategias que realmente encaminan al crecimiento del estudiante de manera respetuosa, saludable y responsable. Porque eso no quiere decir que no les vayas a exigir, es encontrar otra manera de exigirles, ¿no? Porque luego creo que se puede confundir esta situación de buscar esta amabilidad con, no, pues que los estudiantes hagan lo que les dé la gana y que ya no vengan, no, pues tienen que venir a entrenar, o sea, quieres bailar, pues tienes que venir, tienes que preparar tu mente y tu cuerpo, y tienes esta rutina, y tenemos que cumplir con los ensayos, si no, pues no vas a llegar a la meta, pero de qué manera lo podemos hacer. Ese es el meollo del asunto. En conclusión, los malos tratos por parte de docentes en el ámbito de la danza es un problema a tratar, afecta salud física, mental, perjudicando el desarrollo artístico del estudiante. Es necesario crear espacios educativos seguros, inclusivos y respetuosos. Es esencial para ello que el docente asuma la responsabilidad, y me gusta esta palabra, de nutrir la educación del estudiante, primeramente haciéndose cargo del manejo de metodologías que favorezcan el aprendizaje, ser precisos, objetivos, alejándonos de la tradición del abuso de poder ejercido desde tiempo atrás en la historia de la danza.
También es necesario erradicar la idea romántica de que una práctica dancística conlleva violencias. La danza, reitero, por sí sola es exigente, es exhausta, implica ciertos sacrificios en tiempo, en esfuerzo y otros etcéteras. Pero no es sinónimo de dolor causado por golpes, hartazgo causado por abuso psicológico, amenazas, miedos y un sinfín de malos tratos. Se necesita la implementación de protocolos de prevención de abuso. También es necesario una formación ética de los docentes. Promover un enfoque saludable en todos los sentidos son pasos fundamentales para acabar con la violencia en la danza, en la enseñanza de la danza y mejorar la calidad de la formación dancística. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias, compañera. Bien, creo que comenzamos muy bien. Voy a pasar ahora con Yanis. Mejor acá está la cámara, ¿verdad? Es que no como la ve ahí. Yanis Plat. Ella está en Jalapa, Veracruz. Y leo su semblanza. Yanis Paola Plat Salazar nació en 1984, originaria de Hermosillo, Sonora, bailarina, docente, coreógrafa, productora y gestora cultural. Se ha presentado en distintos escenarios de México, Corea del Sur, China, Singapur, Indonesia, Cuba y Dinamarca. Acreedora de reconocimientos nacionales e internacionales como mejor intérprete femenino en la Muestra Estatal de Artes Escénicas Veracruz 2024, finalista del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2024, mejor intérprete femenino en el concurso regional de coreografía 2008 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, entre otros. Beneficiaria en 2021 por el programa Alas y Raíces para llevar a cabo un proyecto de intervención cultural comunitaria en municipios del estado de Veracruz. En 2019 recibe el apoyo del programa Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales del FONCA con el proyecto coreográfico La Vida de Nos. Seleccionada en 2007 por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL y la CIP UNESCO Corea Chapter para participar como intérprete en el intercambio cultural entre Asia y México, realizando una residencia de creación en Corea del Sur. Desde 2009 es integrante de Las Sangres Compañía. Asimismo, colabora como performer y creadora escénica en compañías como Pulso, Compañía de Danza de Mijail Rojas, Inventario Laboratorio Escénico Objetual dirigida por Tania Hernández y en Muse de Abigail Jara. Actualmente es docente en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana y en Artífice, Centro Vocacional y Profesional para la Danza. Adelante, Yanis. Muchas gracias y también aprovecho para agradecer este valiosísimo espacio que han creado ustedes allá y valiosísimo y muy necesario. Pues bueno, voy a comenzar. Bueno, mi ponencia la titulé Cuerpos que escuchan, pedagogías de respeto y autodisciplina en la danza. Ahora escuchando a Zahaira, pues no sé si algo tenga que ver que somos de generaciones cercanas, ¿no? Por el tema y cómo se desarrolla. Estando a la distancia, pues como se van tejiendo los pensamientos y las prácticas ahora estos días. Voy a empezar. Aproximadamente 10 años atrás comencé a impartir clases de técnica de la danza académica, así se le llama al ballet, en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. En ese momento, el programa académico donde se impartía esta experiencia educativa se nombraba ciclo preparatorio. Es en el 2017, por disposición oficial, cuando se comienza a formalizar y cambia su nombre a técnico en danza contemporánea.
Este programa, que consiste en una educación con una duración de 2 años, proporciona principios fundamentales para iniciarse formalmente en la disciplina y eventualmente aspirar a una educación profesional a nivel superior. Los estudiantes que cursan este ciclo en su mayoría son muy jóvenes y algunos menores de edad, muchos que nos llegan son menores de edad, sin previa información sobre la relación cuerpo-movimiento. Su entusiasmo es mucho. Conforme se adentran en los estudios, es interesante y maravilloso observar cómo van descubriendo un cuerpo con alma para moverse, cómo se van sensibilizando, explorando su creatividad y potenciando sus propias capacidades físicas e innatas. Es en este justo momento donde la responsabilidad, sensibilidad, intuición, paciencia y tolerancia como maestros, como nosotros como maestros, maestras, deben estar presentes y disponibles todo el tiempo. No apagar ni callar ese cuerpo con alma. Y bueno, en este punto yo creo que es preciso dejar aquí ciertos antecedentes. Fue a finales del 2009 cuando llegué a vivir a Jalapa, 2 años después de haber egresado de la licenciatura en Artes opción Danza de la Unison. Esto gracias a una invitación por parte del maestro David Barrón para formar parte de la compañía de danza de la facultad de la Veracruzana. En aquel momento él dirigía esa compañía. Llegué a Danza UV, compañía de movimiento, tiempo después La Sangre, Danza UV y tiempo después La Sangre, en calidad de bailarina, pero poco a poco fui adentrándome en todos los usos y costumbres de esta facultad. Comencé a hacerme notar un poco más y entonces ser tomada en cuenta para impartir experiencias educativas, primero en los talleres libres, luego dentro de la facultad de música, y es hasta el 2014 que se me ofrece la oportunidad de dar clases dentro de la facultad de danza. Jalapa es una ciudad que enamora. Me parece que geográficamente tiene una ubicación extraordinaria para tener un movimiento artístico firme, fuerte y con apellido propio. A mí me conquistó desde sus formas tan distintas al norte, su movimiento artístico concentrado en el corazón de la ciudad, etc. Cuando migré, recuerdo claramente haber recibido comentarios de descontento sobre mi estadía en la compañía y en la misma facultad, ¿no? ¿Cómo era posible que le quitara el lugar a algún egresado o alumno de esa facultad, etc.? También había incredulidad sobre mi trabajo. Si no conocía de Graham, ¿qué podía hacer yo ahí, no? Sentía que me metía en la boca del lobo, pero para ser sinceros, eso me retó y me desafió. Creo que sobreviví en esos tiempos, primero por mis ganas de trabajar, de bailar, de permanecer. Un poco por cierta irreverencia que uno guarda y profesa, sobre todo cuando se es más joven, pero también creo que mucho fue por ser de Sonora y mantenerme defendiendo de manera flexible ciertos principios que para mí habían sido aprendizajes significativos en mi carrera. Algo que aprendí y practiqué durante la licenciatura fue el aferrarme, insistir en la práctica y concebir y seguir aquello donde encontraba mi necesidad de seguirme moviendo. Y aquí un paréntesis, recuerdo que en mi 4º año en la Unison se nos dijo a mí y a otras 2 compañeras, para palabras textuales: por ustedes ningún maestro da un peso, y miren ahora hasta dónde han llegado. Palabras textuales, repito, que se guardan. Y en realidad esas palabras me sirvieron para ir con más decisión como bailarín, un poco como decía Zahaira, ¿no? No era consciente de que me gustaba eso de que te pusieran en un lugar de reto, pero desde un lugar pues no tan agradable, ¿no? Tiempo después observé más detenidamente que no a todos nos benefician ni nos funcionan actos y palabras de ese tipo. Aquí regreso, ¿no? Al 2014, a Veracruz. Regresando al 2014, cuando inicié a impartir estas clases en la Facultad de Danza UV, era una de las docentes más jóvenes. Me guiaba por consejos y la observación de maestros y maestras con mayor trayectoria y o experiencia a nivel docencia. Sin embargo, fue en ese primer momento donde pude percatarme de esas prácticas anquilosadas, llenas de violencia y comentarios pasivo-agresivos
progresivos hacia los estudiantes, e incluso a maestras que, al igual que yo, teníamos poco ejerciendo como docentes a nivel superior, relativamente poco, ¿no? Me encontré con frases directas como: te sobra peso para ser bailarina, tú no vas a ser bailarina, búscate otra carrera, hoy no tengo ganas de verte, mejor regrésate a tu casa. Y sí, o sea, son frases textuales que me tocó escuchar, ver, ¿no? Estas frases y otras más con la justificación de que a través del rigor se formaban cuerpos bien entrenados, fuertes física y mentalmente. Para mí esto trajo muchas decepciones e interrogantes hacia mi persona y a la práctica que yo veía, ¿no? Era como espejearme con eso y no, eso, ¿no? Me desagradaba. Entonces, también observé que había responsabilidad de nosotros como docentes y sobre todo la decisión de no repetir estas acciones que colocaban al estudiante en niveles de estrés considerables, entre otras repercusiones como el abandono, ¿no? Sobre todo en un nivel como es el técnico, el propedéutico, donde están empezando, ¿no? Pensaba que seguramente habría otros caminos y los estudiantes pedían a gritos silenciosos esas otras formas, silenciosos y no tan silenciosos. Estaba frente a mí un nuevo paradigma que evidentemente llegaba con fuerza para buscar instalarse en pro de una educación respetuosa con el alma de las y los estudiantes. Y justo eso pensaba, había que cuidarles el alma, porque esa alma era la que les haría bailar y brillar. Al paso de los años y con la decisión firme de compartir una experiencia educativa desde el respeto, fui ideando y aplicando nuevas formas de estar en el aula de manera reflexiva y a través de la observación de una generación de jóvenes inmersos en una realidad compleja, distinta a la que yo viví como estudiante de una carrera de artes, pero sobre todo jóvenes con un pensamiento crítico que rompe estándares, cánones de belleza, paradigmas y que afrontan su sensibilidad y emociones de manera genuina. La tarea que hemos tenido como maestros, facilitadores o guías no ha sido fácil y soy testigo como muchas de esas prácticas violentas se han erradicado y también, o en algunos casos, camuflajeado. Es decir, no va parejo, pero yo creo que es un proceso. Ya no es el cuerpo con sobrepeso, ahora es el cuerpo al que le falta entrenamiento. Sobre mis prácticas como maestra tampoco ha sido fácil buscar o encontrar ese camino término medio, que no es tibio, pero en el que siga habiendo fuego, solo que no provocado desde la violencia. Mi búsqueda se basa en mi necesidad y decisión de fomentar cuerpos que escuchen por una decisión consciente, propia y genuina de su espíritu y de su necesidad por el movimiento, por la danza, recordando a aquellos y aquellas que compartieron conmigo de manera generosa e inspiradora. A continuación nombraré algunas de las estrategias pedagógicas y metodología que he ido formulando, experimentando y aplicando en este andar como maestra de una experiencia como el ballet, una experiencia educativa como el ballet, que por codificación y tradición es rígida y pues rigurosa, pero sobre todo rígida. La metodología empleada en mis clases se centra en el respeto mutuo y la escucha activa. No se trata de imponer, sino de guiar a los estudiantes hacia una reflexión interna que les permita desarrollar una autodisciplina consciente. Este enfoque de investigación-acción nos permite: 1. Escucha activa y reflexión crítica. Las clases no se enfocan en una imposición autoritaria, sino en la creación de un espacio donde los estudiantes puedan reflexionar y accionar sobre sus propios procesos de aprendizaje y desarrollo corporal. Se fomenta la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo y su proceso técnico, lo que les permite apropiarse de su aprendizaje. Y aquí voy a abrir un paréntesis rapidísimo. Todo esto lo fui ideando porque por algunos años, desde hace algunos años, como desde el 2013 más o menos, empecé a trabajar más de lleno con una población infantil y justo buscábamos eso, ¿no? Con otra compañera buscábamos el que no fuera algo impuesto, no fueran formas ya estipuladas, sino que
que el niño encontrara a través de su expresión corporal esta posibilidad de ser él, ¿no? de su auténtico ser. Entonces, desde ahí viene como estas estrategias que tratábamos de implementar con los chiquitos, cómo implementarlas acá con mis estudiantes más grandes. Y 2, paso a la 2, autodisciplina consciente y no imposición. Como dice Freire en su obra Pedagogía del Oprimido, enfatiza la importancia de la educación como un acto liberador, donde el diálogo y la reflexión crítica son esenciales para el crecimiento. Los estudiantes no son receptores pasivos, sino sujetos activos que participan en la toma de decisiones sobre su aprendizaje, contribuyendo a un ambiente de respeto y cooperación. En lugar de imponer normas rígidas, se invita a los estudiantes a desarrollar autodisciplina a través de la reflexión sobre el trabajo corporal. Esta autodisciplina no surge del miedo a la autoridad, sino de la responsabilidad personal frente a un desarrollo técnico y artístico, hacer consciente y visible la autoimagen. La rigurosidad está presente, sí, pero no a través de una enseñanza violenta o impositiva. Se trabaja en el establecimiento de acuerdos grupales y personales que promuevan un ambiente de trabajo estructurado pero flexible. Al inicio de cada ciclo se crea un documento que contiene acuerdos pedagógicos necesarios para el desarrollo idóneo de las clases. Respeto a la diversidad corporal y de aprendizaje. Se insiste en que cada individuo aprende de manera única, como dice Silke Robinson. Y esto es particularmente relevante en la enseñanza de la danza. No todos los cuerpos tienen las mismas capacidades ni responden de igual manera a los estímulos. Y pues ahí nosotros tenemos un chambón como maestros, pero pues eso es lo que nos toca. Y este reconocimiento es fundamental en mis clases. Se promueve la idea de que la diversidad corporal enriquece el trabajo artístico y técnico, y se evitan las comparaciones o imposiciones rígidas que puedan violentar la individualidad de los estudiantes. Se promueve la aceptación de que cada cuerpo tiene sus propias capacidades, limitaciones y formas de moverse, pero sobre todo, y enfatizo, sobre todo, la capacidad de potenciarse y llegar a logros evidentes a través de retos y tareas específicas, lo que enriquece el trabajo en grupo y el desarrollo técnico de cada estudiante. Luego tengo estrategias para la autopercepción y el respeto, que yo creo que es importante, muy importante en este tipo de prácticas. La construcción de la autopercepción corporal. Se utilizan estrategias para que los estudiantes se perciban a sí mismos no desde el control externo, sino desde una comprensión interna de su cuerpo y movimiento. Esto incluye ejercicios de autoevaluación y feedback entre pares, que fomentan una autopercepción más realista y consciente. Respeto y cumplimiento de acuerdos. En las clases se establecen acuerdos que permiten un desarrollo del trabajo basado en el respeto. Estos acuerdos no son impuestos, sino que se construyen en conjunto con los estudiantes, asegurando su compromiso con el trabajo colaborativo y su responsabilidad individual. Como dije anteriormente, estos acuerdos se hacen al inicio del semestre, se llaman acuerdos pedagógicos o contrato social, y se construyen entre todo el grupo, ¿no? Y con cada grupo son distintos porque tendríamos que atender a las necesidades de cada grupo en específico, ¿no? Entonces se llevan esos acuerdos y conforme va pasando el tiempo se olvidan, pero no están así de no, si no hago esto, no, sino que se van adhiriendo a la práctica de manera natural. Y bueno, por último, la rigurosidad de la disciplina y el trabajo técnico se basa en el cumplimiento de estos acuerdos, lo que refuerza el sentido de comunidad y respeto dentro del aula. Ya, para concluir, la práctica pedagógica en la enseñanza de la técnica de la danza académica 3 y 4, es solo un año que tengo esta materia, ¿vale? En la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, busca romper con dinámicas tradicionales de enseñanza que pueden ser violentas o impositivas, al priorizar la escucha activa, la reflexión, el respeto a la diversidad corporal y el fomento de la autodisciplina consciente.
Se construye un espacio de aprendizaje donde los estudiantes pueden desarrollarse técnica y artísticamente en un ambiente digno y libre de violencia. Estas prácticas no solo benefician el desarrollo técnico, sino que también preparan a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo profesional desde un lugar de respeto, autorregulación y conciencia crítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hago un interludio. Voy a aglutinar estas dos primeras ponencias y sacar simplemente algunos spots de cada una de ellas para tener un mapa mental un poquito más claro y poder ir trabajando tal vez algunas participaciones de parte de ustedes aquí, ¿no? En el caso de Jajaira, habla de que reconocer que hemos violentado es fundamental para construir nuevas formas, nuevos caminos para una práctica de la danza segura. Que la decisión de ser docente conlleva una gran responsabilidad, que fallar como docente, aunque fallar yo quizá imagino que no se falla, sino que somos seres humanos en el sentido complejo de ese pensarnos, y yo no creo que haya falla, cometemos errores, pero es parte de lo que somos. Lo que es muy importante es el reconocimiento de esos errores y es lo único que nos da la oportunidad de transformar una práctica, una actitud, una forma de relación. Entonces, me pareció muy bonito cuando dices que, bueno, fallar como docente de danza puede ser una situación penosa, pero es necesario reconocer para edificar una nueva oportunidad de aprendizaje y expresión plena y segura. Y con muchas más cosas, pero esas me parecieron muy, muy bellas. Yanis habla, por otro lado, de una serie de situaciones que vivió también en su parte como estudiante, y que ella reflexiona en el sentido de que el rigor mal entendido, es decir, como violencia, desprecio, no es rigor, y eso me parece muy, muy bello. Habla de eso, creo que es una de las cosas que rescato como más sensibles de su ponencia, dice, hay que cuidar el alma a los alumnos, porque esa alma es la que necesitan para bailar. Bueno, vamos a pasarle ahora la voz a... Tengo muchas ventanitas. Vamos a pasarle la voz a Sofía. Sofía Markov ha asistido a clases y talleres en distintos estados de la República Mexicana, como Yucatán, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz. Ha trabajado con maestros como María Gallo, Aladino Rivera, Johnny Millán, Francisco Córdoba, Pedro García, entre otros. Digo ha trabajado porque creo que cuando tomas clase con alguien es un trabajo mutuo de ida y vuelta. Ha sido, no te asustes, no creas que te comprometí Ha sido alumna inscrita en 3 universidades diferentes del país y contando. Alumna de la licenciatura en Artes Escénicas, opción Danza Contemporánea de la Universidad de Sonora, lo que significa que alrededor de un cuarto de los ponentes del foro han sido sus maestros. Sofía comenta, aquí se pidió una lista de las cosas que ya ha hecho. Sin embargo, la lista más interesante es las cosas que aún le falta por hacer. Simplemente hoy aún no ha atendido su cama y todavía no ha hablado en el primer foro reconocido. Cosa que estás a punto de hacer. Adelante, Sofía. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Es como acabo de mencionar el web, porque de pues sí, o sea, la mayoría, pues aquí están mis maestros presentes. Entonces, pues este es un foro y yo les tengo el máximo respeto, me han enseñado pues todo lo que sé y aún así tenemos que hablar, tenemos cosas que decir y este es el foro para eso. Yo también le puse título a mi presentación, se llama Que aprenda quien pueda en el salón de danza. En la búsqueda del aprendizaje para la formación profesional del artista escénico, he
puede ser un lugar lleno de reglas y burocracia. También es un espacio donde nuestras ideas pueden volverse materiales, donde podemos conectar, conocer personas con las que nos gustaría colaborar y trabajar. No es el único medio, no es el mejor y sin duda no es para todos. No obstante, es el camino que yo elegí para mi formación como artista escénica y pues es el que voy a hablar con ustedes. La institución recibe un gran número de estudiantes, no todos con diversas aptitudes y diversas necesidades de desarrollo. Al ser tantos, pues no siempre es posible atender las necesidades particulares de cada uno. Entonces es posible hacer un plan de estudios que le llegue a cada uno de los alumnos, ¿no? A todos se nos enseñan la misma técnica, las mismas estrategias y seguimos un mismo plan de estudios. A pesar de que todos tenemos filosofías muy diferentes y de que ninguno de nuestros cuerpos es igual. Se exige un peinado específico, un uniforme, o una gama de colores, o un estilo de ropa similar, aún en los últimos grados de la licenciatura. Y al final del curso todos usamos los mismos vestuarios, con los que algunos se sienten cómodos y pues obviamente otros no. Formar artistas requiere mucho más que solo el entrenamiento físico. El mundo contemporáneo requiere de una mayor pluralidad en el movimiento, diversas técnicas, estrategias y visiones acerca de esto. Las técnicas que se imparten en la licenciatura no deberían buscar una especie de gimnasio para bailarines, pues al final lo que la escuela terminaría entregando es solo un cuerpo definido, apto para movimientos específicos, es decir, un conocimiento efímero, dando la sensación de querer sacar profesionales de molino, todos capaces de hacer los mismos requerimientos. Pues ¿dónde está la pluralidad de la danza si todos aspiramos a vernos iguales, como los cánones de estética que pensamos ideales? La uniformidad es contradictoria con los valores que persigue la danza en la contemporaneidad. Cuando los números no son solo números, la misconcepción del cuerpo mexicano. Las calificaciones, aunque son una parte importante para la medición de la educación, es un instrumento para poder, donde obtienes tu retroalimentación y seguir educándote, ¿no? A veces en ciertos espacios se tergiversan en objeto de comparación. Los alumnos creen que ese número representa su posición en el salón, les suma o les resta estatus. Existe una constante búsqueda de reconocimiento, a partir de la cual se legitiman prácticas violentas para su obtención. Las calificaciones son un instrumento que permite medir el progreso. El problema es cuando los alumnos buscan que se les mida más que eso, ¿no? Desean saber acerca de sus personas, de su éxito laboral y sobre sus cuerpos, ¿no? Algo que no debería tener ninguno. Todos creamos en base a nuestro contexto cultural, social, económico y biológico. Este último es muy importante para los que nos expresamos a través del movimiento, ya que nuestro cuerpo, nuestra masa física y biología está toda involucrada. Es decir, a partir del cuerpo es que creamos, para posteriormente poner esta creación en escena. ¿Hasta qué punto el escenario es un lugar para ver fantasía? La danza no es ficción, todo es real, los bailarines somos reales, son tus amigos, pues son tus familiares, tus hijos, incluso tu mamá, o sea, somos personas que existimos, ¿no? Pero de todas maneras, al ver una puesta en escena, se logra esta experiencia mágica, ¿no? Es magia, es especial, más que nada, más que magia, la magia no existe. Entonces, nada de lo que pasó pues fue magia. Los saltos, las cargadas, las secuencias, todo llevó horas de ensayo, todo años de entrenamiento y de estudio y práctica. Lo que hace especial el arte es la honestidad, que no está peleada con la imaginación, o sea, uno puede imaginar y ser honesto al imaginar, pero la valentía de exponer todo el cuerpo y ser y estar ser, o sea, tú poner tu ser enfrente al público, pues ¿quién se atrevería a hacer algo así? Los artistas escénicos, sí existen. Somos personas diferentes y especiales, pero de carne y hueso. Toda la magia se enseña, se aprende y se entrena. Si somos personas del mundo real, ¿por qué entre nosotros mismos nos exigimos irrealidades? ¿Cuáles son nuestras propias expectativas y convenciones sobre lo que queremos ver? ¿Cuál es mi propia concepción de un cuerpo digno de admirar? ¿Qué está bien o qué está mal? ¿Por qué no aceptamos que todos los cuerpos tienen una historia que contar y que el movimiento es ampliamente diverso? Debemos volver a preguntarnos cada día qué es la danza y dejar de clasificar el arte como digno o no de admirar según nuestras propias convenciones técnicas. No existe la técnica correcta, o sea, hay infinitas prácticas de movimiento que pueden ayudarnos a llegar a la creación artística. Pero bueno, todo lo que hacemos es por el reconocimiento de la autoridad. Regresando a la institución,
el lugar que crea espacios y situaciones específicas. Hablaré de un espacio con reglas muy particulares, el salón de danza. En un salón de danza hay una profesora o profesor que enseña la técnica y un grupo que está para aprender. Es un lugar donde hacemos las cosas en silencio, porque parece que en la danza no se habla. Y es un lugar en donde la violencia está completamente permitida, normalizada y es utilizada para educar. Es el medio. En el salón de danza acostumbramos a otorgarle una autoridad excesiva al docente, dotándole con el poder de la verdad absoluta. Si un día dice que no sabes bailar, no sabes bailar. Si dice que alguien está mal, entonces se convierte en la verdad aceptada por el grupo. ¿Qué pasa cuando el alumno no cumple con las expectativas del maestro o maestra? El exceso de autoridad otorgado al docente nos pone a todos los alumnos en situación vulnerable, pues su valor como alumno profesional y como persona puede ser determinado por el juicio de un profesor, al que le dimos la autoridad por el simple hecho de su trayectoria, a lo mejor, ¿no? Entonces, tanto las críticas como los cumplidos son peligrosos, pues posicionan al alumno en un lugar. Si la clase es para mí y para mi crecimiento, ¿por qué parece que todo lo que yo hago en mi salón es para que el docente lo vea? El respeto no es algo que se imponga con violencia, es algo que solo se da con la práctica, por lo que el maestro es el primero que debe dar el ejemplo, respetar a todos sus alumnos y a sí mismo o mismo, para poder llevar al alumno de un punto A al punto B, estando el maestro en el punto B, que es el conocimiento de lo que está enseñando. Tiene que regresar al punto A para llevarse al alumno de la manita, o sea, es una guía, no le va a gritar desde el punto de, oye, ven para acá, pues no, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, hace como puedas, ¿no? Pero bueno, tiene que regresar para poder llegar al alumno hasta el medio. El maestro debe mostrar humildad, o sea, el maestro es el que debe mostrar humildad para poderlo enseñar, o acaso, pues, ¿cómo vamos a hacerle? Pues si no viene por nosotros. ¿Realmente es por mi bien o es una descarga personal para legitimar su autoridad? Realmente todo lo que, o sea, antes de decir, bueno, voy a hacer esto porque es por tu bien, ¿realmente es por tu bien? O sea, hay un miedo a equivocarse y hacer las cosas mal. Aun cuando se supone que es un espacio para aprender, no siempre es un espacio apto para tener la sensibilidad de aprender. Hay un miedo a arriesgarse. Y no es por la posibilidad de caer, o sea, no es porque yo me pueda caer y porque me vaya a salir mal algo, sino por la posibilidad de ser visto cayendo. Amanda Pacheco, en su tesis de maestría, la cual mencionó a nuestra Zajaira, es una tesis que yo creo que todo el mundo debería leer, se la recomiendo mucho, hasta la deberíamos poner en las escuelas. Creo que es una base que nos puede decir sobre lo que estamos hablando aquí en esta mesa. Introduce el término de violencia sistémica, como las prácticas o procedimientos que imposibilitan el aprendizaje. Los alumnos somos los que replicamos estas prácticas aprendidas de nuestros maestros, consolidando así este ambiente dañino. Ahorita se mencionaba que no a todos les hace daño, o sea, a lo mejor algunos pueden vivir, yo creo que a todos nos afecta, aunque podría ser que algunos no, o sea, los que están como en el élite o en la posición más adelante, yo creo que también les afecta profundamente en su movimiento. O sea, si no es ellos algo que puedan ver, es algo que como público y espectador sí puede saber cuando alguien ha sido violentado a través de su movimiento. La competencia. Un día un compañero me preguntó, ¿no te molesta que ella siempre esté enfrente? Y yo le contesté, obviamente con violencia sistémica interiorizada. Es que ella merece más que todos. Ella se lo merece. No. Nadie merece estar en un lugar al que todos estamos buscando desarrollarnos y mejorar. Todos estamos yendo allá. Entonces, ¿por qué alguien va a estar en un lugar privilegiado, ¿no? La competencia que se genera en el salón de clases, lejos de beneficiarnos, nos perjudica. Es imposible aprender cuando constantemente tienes que competir con todos y todo lo que te rodea. ¿Cómo me voy a concentrar en pues, lo que siente mi riñón, al chocar con el páncreas, si a mi alrededor todos están viéndome y están esperando a que falle? ¿A fallar en qué? ¿Es posible fallar cuando uno está aprendiendo? El salón debe ser un laboratorio con permiso para equivocarse y descubrir cosas nuevas a base de prueba y error, pero se convierte en una tarea imposible cuando todos buscan demostrar y hacerse valiosos, todo con tal de tener un lugar al frente.
es difícil decir esto porque es obvio, o sea, sí compromete tu futuro laboral, ¿no? O sea, como seas visto en el salón, es como que eres visto afuera, entonces tienes que jugar, o sea, tienes que entrar al juego y no puedes desaparecer de ahí. Las obras son un todo, pero el ego de los alumnos los lleva a creer que es una demostración técnica individual. No solo nos afecta a nosotros como alumnos e individuos, la violencia permea en la obra y altera el producto artístico. Hoy en día existen nuevos términos más adecuados para la labor de una coreógrafa o coreógrafo del arte contemporáneo. Como decía el otro día David Barrón, quiero ser un provocador para que esta persona cree, ¿no? Los y las coreógrafas fungen como facilitadores del proceso creativo, ya que escriben con los cuerpos de otras personas. No pueden imponer una idea en un cuerpo ajeno. El artista interpreta la idea y usa su propio movimiento para expresarla. Cuando tú concibes una idea, o sea, cuando tú creaste, realmente ya no es tuyo. Tú ya lo sacaste de tu ser, ya no te pertenece. Tú vas a dejar que alguien más lo tome y escriba con su cuerpo, pues, tu idea. ¿Cómo enseñar ese peligro? Si es por fuerza, el conocimiento nunca va a entrar. El aprendizaje es un proceso interno, es algo real que pasa dentro del cuerpo. Yo soy la única que puede hacer mis conexiones neuronales. Nadie externo a mi cuerpo puede acelerar el proceso. Si yo no estoy en disposición para el aprendizaje, nunca va a suceder. No se puede obligar a nadie a estar disponible. Lo único que va a ocasionar una imposición, ya sea verbal o física, es una tensión. Puede que en la forma externa parezca que se ha logrado la atención, pero por dentro no ha pasado nada. No es un entendimiento real del principio de movimiento, sino una conducta aprendida a través del trauma. La violencia nunca va a ser la solución. ¿Será que le grito? No. ¿Será que aprenderá si lo humillo frente a todos? No. ¿Será buena idea? Pues si es violento, probablemente no. Y esto pues suena muy obvio, ¿no? O sea, podría ser que hay cosas visibles, pero ahorita por ejemplo decía voy de lo invisible. O sea, no es tan fácil, no es nada fácil. O sea, lo que estoy diciendo es de locos, la verdad. O sea, porque hay cosas que sí se ven como la aguja, o sea, creo que está muy claro, ¿no? O como los gritos, pero hay cosas que no se ven. Porque no lo sabemos, no sabemos si eso es violencia. Para un profesor o profesora puede llevar para que un profesor o profesora, como les decía ahorita, puede llevar a un alumno del punto A un punto B, del desconocimiento al desconocimiento, debe empezar de lo más cercano a lo más lejano, de lo conocido a lo desconocido. Del punto A al B hay todo un trayecto, y es el proceso de aprendizaje-enseñanza. Es violento todo lo que busca saltar entre puntos, sin tomar en cuenta el espacio entre estos. No existe la teletransportación. Para llegar a un lugar debes transitar el camino. Enseñar también es volver a aprender. La enseñanza valiosa es la que te hace capaz de seguirte desarrollando aun cuando has acabado el curso, aun cuando ya no hay un maestro, porque la técnica se agota, caduca, es efímera. Los pasos específicos que aprendimos hace 4 años ya no se usan hoy. O sea, el haberlos ejecutado perfectamente el primer año no habrá servido de nada si no los voy a utilizar mañana, en la obra de Capel Benítez, por ejemplo. El aprendizaje no es estático. No debo aprender formas estáticas, sino principios de movimiento que me ayuden a desarrollar infinidad de pasos, para que mi práctica artística nunca se agote. O sea, las bases creo que está más difícil de lo que pensamos, ¿no? Porque yo cuando entré a la universidad dije, claro, me van a enseñar las bases, y sí tenía esto claro, ¿no? De, me van a enseñar y yo voy a poder ser capaz de hacer todas las cosas, aunque no las aprenda en la escuela. Pero no es tan fácil, porque no es... Las bases pensamos que están en la técnica, pensamos que las bases están en la técnica, pero no, creo que es un poco más profundo que están en el movimiento. El salón de danza ideal. Esa es la parte en la que yo fantaseo, alucino y les cuento todo lo que yo quisiera de este mundo. Un espacio donde se sepa que el docente no es la máxima autoridad, ni una figura de perfección imposible de mantener, pues no es verdadero. Todo lo que el docente sea capaz de enseñar es una experiencia adquirida a través de su propio cuerpo. Es real, existe y es valiosísima de compartir. Los alumnos deben de dudar de sus maestros, cuestionarlos, y esto no debería ofender al docente ni debería tomarlo como una amenaza a su autoridad. No es una falta de respeto, al contrario, sino es una muestra de que él o la alumna está deconstruyendo el material que está pasando a través de mí, entonces por algo yo tengo que destruir todo lo que me está haciendo, lo voy a destruir. Y el resultado se va a ver en esta apropiación del movimiento. El docente debe confiar en que nadie podrá repetir sus instrucciones como él o ella misma.
pero sí será una guía para la investigación del o la alumno. El maestro o maestra también debe ser un estudiante perpetuo. Él va a aprender, no terminó de aprender nunca. Siempre estás aprendiendo, siempre vas a estar girando. Entonces, por eso si no se puede mantener esta figura de perfección. Tú no puedes decir que tú siempre estás en el punto B llamando a tus alumnos. O sea, siempre está aprendiendo. Simplemente me estás enseñando, me estás compartiendo tu investigación desde tu propio cuerpo, que es muy valioso. Hay un espacio para todo tipo de arte, pues el arte es inherente a todo ser humano. Todos nacimos con necesidades expresivas. Lo bueno es que hay infinidad de técnicas para concretarlo. Aunque no se sienta así, en este contexto de competencia al que nos sometemos, hay espacio para todas las personas y para todo el arte, porque la expresión y el movimiento no son un privilegio, son un derecho. Bueno, pues también quería comentar algunas cosas, aquí terminé el texto, pero como les digo, creo que ser punk y contemporáneo es de mucha conciencia y creo que es más difícil de lo que parece, o sea, de lo que pudieron haber comentado mis compañeras aquí en la mesa, es más difícil todavía. Yo creo que existe, pues lo vemos más claro ahorita, ¿no? A la distancia. Obviamente de la danza clásica, pues tenemos a nuestros grandes guías, Martha Graham, los modernos, que pues dijeron vamos a romper con todo esto y se empezaron a romper diferente. Luego llegaron los postmodernos, los que conocemos ahorita, que todavía están, que son mis maestros. Pero yo creo que el movimiento del que les estoy hablando, yo creo, esta es mi hipótesis, no soy investigadora, pero yo creo que el movimiento del que les estoy hablando y el que vislumbramos y el que estamos intentando alcanzar con todo esto que hemos estado platicando en las mesas, es un movimiento hiper postmoderno. O sea, es un movimiento en el que la violencia no tiene cabida de ninguna forma. Son muchas cosas invisibles, o sea, porque incluso las cosas que parecen buenas, sanas, por ejemplo, este molde que nos platican de la salud, ¿no? O sea, para poder lograr algo, para poder lograr esta ejecución de movimientos, pues obviamente tienes que dormir tus 8 horas, tienes que comer 3 veces al día, tienes que llevar un cierto de cosas, ¿no? Que son imposibles, porque esto todo requiere de un privilegio económico también, o sea, esto no es nomás así, entonces porque nomás está, o sea, la danza nomás la pueden hacer gente que tenga este privilegio económico, gente en la que tenga todo su tiempo para la escuela, o sea, gente que nomás se dedica a esto, pero es que es mentira, ¿no? Obviamente nadie tiene todo el tiempo para esto, entonces pues la danza sigue siendo para la gente privilegiada, que está ya acomodada, entonces simplemente en sus tiempos de ocio va a ser divertido a danzar. Sería lo ideal, pero no es lo real y no es lo que estamos buscando en esta danza futura e incluyente. Sí, eso es todo. Gracias. Voy a pasarle muy interesante escuchar la voz de alguien que está en pleno proceso de formación, ¿no? Es como creo que el abanico se abre y es más realista también, porque aunque Yanis y Zahaira plantearon también parte de su experiencia cuando fueron justo esas niñas o jóvenes en proceso de formación, que estoy de acuerdo contigo, Sofía, cuando dices que el docente, por supuesto, que tiene que ser un sujeto en continuo aprendizaje, ¿no? Me hiciste recordar mucho un libro de Jacques Rancière, también el mismo que mencioné ayer, pero este libro se llama El maestro ignorante, y justo lo que propone es la erradicación de todos estos planos jerárquicos de los que se ha hablado, creo que en los 3 casos, ¿no? Las 3 plantean todavía una forma pedagógica fundada en las jerarquías, que creo que es algo súper importante repensar, porque mencionas tú algo que me parece muy importante, Sofía, y ahorita te paso la voz, Laura, nomás para poder ir tejiendo cosas que nos sirvan para la parte final. Cuando tú mencionas que el docente no tendría que ser percibido como una autoridad que tiene todo el conocimiento, esto de que él está en el punto B y entonces
porque en esa imagen sigue prevaleciendo la jerarquía. Es decir, el punto A es el espacio que está desprovisto de ese conocimiento y el punto B es el espacio del conocimiento. Y lo que propone Jacques Rancière en este libro, El maestro ignorante, es que el maestro es ignorante. Entonces lo que propone es un diálogo horizontal, franco, en donde únicamente se proponen estrategias para relacionales, en donde él y las personas que confluyen justamente aprenden juntos, ¿no? Entonces esto creo que es un detonador de experiencias y en ese sentido él es parte intrínseca de la experiencia y aprende tanto de ti, ¿no? Entonces no hay esta posición jerárquica que yo creo que sobre todo en el arte es una forma que tendría que prevalecer o tendríamos que intentar hacer prevalecer. Ahora sí, voy a leer la semblanza de Laura Ríos, quien será nuestra última ponente. Ella está en la Ciudad de México. Laura Ríos es artista neurodivergente, activista de la poética de la referencia. Gravita en el mundo de la coreografía, el performance, la educación y terapia somática, las artes visuales y el coaching coactivo. En 2025 ofrecerá programas de certificación TOEFL y ecosomática. El próximo año está invitada a participar en el simposio de Praga Between Presence and Meaning, organizado por DAM, Academia de Artes en Praga, Das Theater Amsterdam, Residencia Leipzig y la Escuela para Música y Teatro Felix Mendelssohn de Alemania. Egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, del Centro de Investigación Coreográfica y del Instituto TOEFL. Ha llevado a cabo una práctica artística ininterrumpida sustentada en una práctica de investigación de más de 30 años. Está registrada en la categoría máster como educadora y terapeuta ante el ISMETA, Asociación Internacional de Movimiento, Educación y Terapia Somática, con Majo Pérez Castro, y codirigió el Laboratorio Somático Escénico de 2008 a 2018. Actualmente Idiokinética, pertenece al SPEP, Seminario Permanente de Estudios de la Escena y el Performance, creado y sostenido por Dylan Weekend. Ha expandido las posibilidades de la coreografía hacia formatos híbridos semiabiertos, distanciados de la hegemonía de los espacios teatrales convencionales, generando una relación áptica con el espectador, creando alrededor de 20 piezas en colaboración con artistas del cuerpo y del performance, artes visuales y sonoros, nacionales e internacionales. Ha impartido más de 50 talleres de formación y actualización en México, Uruguay, Berlín, a bailarines, coreógrafos, maestros, reclusas, infantas, personas mayores, para instituciones tales como el INBA, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Querétaro, la Benemérita Universidad de Puebla, la Universidad de las Américas, la UNAM, perdón, es que están las siglas, estoy traduciendo las siglas, la Universidad Autónoma de Baja California, el DIETASH, el Centro de España, entre otros. En años recientes, como miembro del IDOCDE, Documentación Internacional de la Educación en Danza Contemporánea, fue invitada a sus simposios 2020, 21 y 22, hospedados por el Impulse Dance Festival International de Danza en Viena, para, entre otras cosas, crear y presentar en línea un mundo de nostalgia y cómo cultivar un misterio, por las cuales recibió un reconocimiento. Ha desarrollado su práctica artística en el contexto de un arte híbrido, atravesado por la danza postmoderna, el performance y el videoarte. Adelante, querida Laura. Hola a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, hola a todos, a todos. No es muy significativo estar aquí con quienes han sido referencia desde su inicio de su práctica artística de Víctor Levé. Siempre ha sido muy esperanzado su trabajo, de estar aquí con Gaby, a quien le tengo mucho cariño, y con ustedes, de quien he escuchado, de oídas, de habladas, y a gente que lo conocía, Claudia, muchas gracias. Y
Bueno, yo decidí revertir el título de la mesa a realidades del espacio, a realidades de espacio seguro y condiciones de igualdad y justicia en la práctica dancística. Y empiezo a compartir, y antes que eso me gustaría, solo 10 segundos de, si me están estirarse un tantito, cambiarse de lugar, tomar agua, y solamente hacer lo que tengo que hacer para estar aquí presentes. También les quiero decir que he estado aquí y que muy probablemente cuando termine de hablar apague la cámara. Soy muy inquieta, me cuesta mucho trabajo estar sentada y es muy problemático conseguirme como George Orwell de 1984, hay un tamaño gigante. Entonces, quizás apague mi cámara, o si quieren que la tenga prendida, pues me van a ver moviendo. Y bueno, pues empiezo. Voy a compartir pantalla. Ya la ven. Y no sé si me ven a mí o no. Sí, ahí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, esta es una frase de Mel Fulkerson: la vida está hecha de fantasías y decisiones, que mis decisiones provengan de sueños exaltados. Ella es pionera del Luis, escritora, etc. Titula esta conferencia El cuerpo Bodyscape, el cuerpo como entorno, reseña de un taller de danza para deconstruir violencia con base en prácticas somáticas. Es parte de una conferencia más larga y está mi correo, si la quieren la versión larga me escriben, con mucho gusto se les comparto. Quiero decir que hoy apelo a mi derecho a hacerlo mal, a equivocarme, a balbucear, a no ser clara y a no ser perfecta y a contradecirme. A los 17 años, les voy a dar una breve introducción. A los 17 años comencé mi entrenamiento corporal con clases de jazz y artes marciales, al tiempo que comencé también con mi licenciatura en psicología en la UNAM. En ese periodo participé en un movimiento civil del terremoto del 85, en el SEO movimiento estudiantil universitario. Una vez egresada como psicóloga educativa a los 21 años, incluso di clases en la facultad. Había cumplido el requisito familiar y, contra todo presagio, decidí orientarme hacia el camino que me apasionaba, la danza, bailar. Acudí a las 3 escuelas disponibles para formarme como bailarina profesional de danza contemporánea: Ballet Teatro del Espacio, Ballet Independiente y Ballet Nacional. Rechacé rotundamente la pedagogía de la primera, tomé clases en la segunda, hice audición para la tercera y me quedé. El haber cursado la carrera de psicología en la UNAM, el movimiento político y civil, el boom del performance que viví en la Ciudad de México, el rock, la música, el arte contemporáneo y mi desobediencia, me hicieron inmune, entre comillas, a las pedagogías que interpelan a un cuerpo inexistente, al acoso que viví durante mi paso por una compañía profesional de danza contemporánea, al canibalismo, la discriminación, invisibilización, el abuso, los plagios, maltratos y la violencia sistémica. De las investigaciones, los estudios realizados y los movimientos políticos y artísticos que viví en aquellos años y mi encuentro con el arte contemporáneo, quiero destacar algunos elementos y contar los cientos de los que no soy consciente, que me han ayudado a navegar en el mundo de la danza contemporánea y el performance en arte. El uso, yo tengo que pasar las diapositivas. El uso de la imagen, las actitudes positivas de los maestros, la autoevaluación, la investigación científica, el aprendizaje significativo versus memorístico, el estudio del comportamiento humano, los procesos de desarrollo del pensamiento, el pensamiento crítico, el juego, la libertad creativa, el medio es el mensaje versus la especialización y el trabajo en equipo. El arte es una acción criminal, es una frase que tenía muy frecuente en mi cabeza. La única esperanza está en la acción. Estos elementos resonaron con conceptos de la danza posmoderna y la somática, que no se nombraba así, que conocí en los 90 en la Ciudad de México y en Nueva York, tales como estados de quietud y presencia, curiosidad, el cuerpo se vive en primera persona y no a través de un cuerpo experto, ya sea el maestro o el coreógrafo, el azar, crear movimiento a partir de mapas corporales y del espacio, componer a partir de la escucha profunda,
menos es más, lo desconocido como potencia creativa, es normal no saber, diría Mel Fulkerson, emplea todas las soluciones, hasta todo, diría John Cage, silencio, ni correcto ni incorrecto, la práctica artística como ofrenda, cultivar un cuerpo para hacerlo disponible versus un cuerpo virtuoso, con formaciones circulares y no verticales. Me sorprendió la generosidad con la que estos maestros, me sorprendió la generosidad y el amor y la calma con la que estos maestros compartieron sus saberes. Comencé entonces un camino propio de investigación a través de mi práctica docente y artística y del estudio de la técnica TOP, creada por Nancy Top, pionera del release y la danza postmoderna, quien participó en el primer encuentro de improvisación de contacto organizado por Paxton en 72. México, como país latinoamericano, es un país de desigualdades. Hay otros países del mundo donde hay gente más pobre, pero no hay región del mundo como Latinoamérica donde la gente pobre subsista al lado de gente tan rica. Esto tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida y bueno, en 2019, 30 años después de lo que les platico de estos maravillosos encuentros, me encontraba con un cuerpo enfermo, una economía y una situación de vida vulnerable y precaria. Es como si hubiera despertado en un sueño y después de 30 años las puertas se estaban cerrando en muchos sentidos y quería dejar la danza profesional. Viví en Cuernavaca, Morelos, donde se había desatado una ola de violencia por la guerra contra el narco. Cuernavaca ocupaba el segundo lugar en feminicidios en todo el país y el segundo lugar en investigación científica. Esto generó, esta situación con los feminicidios generó un poderoso movimiento feminista en la ciudad en resonancia con movimientos en diferentes ciudades del mundo. En ese contexto me invitaron a dar un taller a la abandonada exestación de autobuses convertida en el Centro Cultural Comunitario de Chocolates, recién inaugurado por el gobierno estatal, con el fin de recuperar espacios públicos, reforzar la memoria colectiva, bla, 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 conectar la ciencia y arte. Ante el clima de violencia, creé el concepto Bodyscape, el cuerpo como entorno, con la urgencia de compartir cómo habitar un cuerpo con curiosidad, cómo vivirlo, imaginarlo, sentirlo como un entorno seguro que se puede llevar a donde se vaya. Cultivar un cuerpo disponible, no virtuoso, para crear y vivir en plenitud, que significa sentir, que incluye no solo lo agradable, sino también lo incómodo y doloroso. Propuse taller Bodyscape, taller de creación escénica, invitando a personas a participar en procesos creativos, utilizando el cuerpo y la metodología bioquinética que sigue las fases del proceso creativo, visualiza, siente, olvida y permite que suceda. Un grupo de mujeres atendió la convocatoria, aunque el taller no estaba dirigido específicamente a mujeres, venían de diferentes partes del estado. Había bailarinas profesionales, poetas, editoras, activistas feministas, amas de casa, trabajadoras sociales, abogadas, comerciantes, tatuadoras, abuelas, mamás, consejeras electorales. La clase tuvo lugar al atardecer. El estudio tiene grandes ventanales por lo que pudimos experimentar el cambio de luz. Era como ir del exterior al interior, y esa fue la razón por la que, entre otras cosas, elegí ese horario. Debido a que solo asistieron mujeres a la convocatoria, las animé a invitar a un hombre a una sesión. Coincidimos en que trabajar con hombres es necesario para sanar. Hombres heterosexuales, que se identifican como heterosexuales, solo uno. Noté que los hombres no estaban disponibles, algunas no tenían a quién invitar, otras lo intentaron sin resultados. Hubo un caso de alguien quien invitó a un hombre quien no aceptó venir. Entonces una mujer aceptó su invitación. Recién había descubierto que ambas estaban saliendo con el mismo hombre. Decidió buscar y decirle que su novio de 4 años también era el suyo. La sanación era necesaria, pensó que Bodyscape la ayudaría. Aceptó la invitación, ambas tuvieron experiencias reflexivas y significativas a través de intercambiar un trabajo de manos mientras hablaban de sus miedos para luego ofrecerse una danza. Durante las sesiones estuvieron presentes
4 elementos que aprendí con H de Nancy Todd, de los cuales estoy muy agradecida y me han acompañado, que son amor, relajación, confianza, humor. Lo resalto, humor. Fueron la clave para adentrarme profundamente en mi cuerpo y encontrar soporte en el centro. Cuando comencé a enseñar, luché con la voz interior que despreciaba la forma de mi cuerpo porque no encajaba con el estereotipo de la danza. Me tomaba una semana completa preparar una sesión para cambiar de DBD a PRTQ. Eso era parte del proceso de escuchar, reducir la velocidad. Con la práctica, una se adentra más en el núcleo del cuerpo y encuentra por ahí. Las capas externas se relajan y puedes estar presente con un cuerpo disponible. Escuchar el cuerpo permite que se escuchen las soluciones. Les voy a platicar un poquito de las sesiones. Las sesiones. La parte 1 era saludarse, muy informalmente, abrazarse, etc. Alertar sobre eventos violentos, por ahí hay una balacera, no pasen por ahí, qué pasó, ya mataron a no sé quién, etc. Compartir saberes, actividades culturales y o políticas organizadas por ellas. La parte 2 era la preparación a partir del estudio y visualización de imágenes anatómicas, era tumbarse al piso en la posición de descanso constructivo, realizar alargamientos y sonidos. En ese momento era habitual escuchar risas. Nancy dijo que reír, llorar, hacer el amor, besar son formas de activar y acelerar SOAS. Un tema central de la técnica TOF. Se fomentó la relajación de la lengua, los bostezos con sonidos sin sentido como una forma de acceder, volver a un patrón de desarrollo donde las cosas no están del todo establecidas y es posible cambiar el patrón. En la parte 3 consistió en improvisaciones individuales y no colectivas que partían de body work, trabajo de manos como espejo, en parejas. Nancy solía decir que poner las manos sobre el cuerpo produce cambios químicos, o de un space walk, caminata en silencio, en la que el cuerpo se pone en relación a cuerpos no humanos en igualdad de circunstancias. En Bodyscape tuvieron lugar procesos de autorregulación, que es la habilidad de hacerte responsable de tu cuerpo, emociones, pensamientos y comportamientos para interactuar con psicomismix y con los vivo de manera similar. En Bodyscape tuvo lugar una especie de autorregulación, cada uno tenía su propio objetivo, soltar las caderas, estar presente, curar lesiones emocionales, cultivar un cuerpo sensible, escuchar, dejar de pensar y descansar, abrir los sentidos, bailar desde adentro, adquirir herramientas de voz, hacer que el cuerpo esté disponible para el movimiento. Hubo también procesos de corregulación. Un ejemplo de esto fue rodar en el piso para lubricar articulaciones y relacionarse con el peso. Me falta decir que esta corregulación es la responsabilidad afectiva colectiva, capacidad de 2 personas o más de trabajar juntas para alcanzar un objetivo común a través de una interacción de apoyo mutuo. Un ejemplo de esto fue rodar en el piso para lubricar articulaciones y relacionarse con el peso y las formas redondas del esqueleto. Rodamos por el suelo de un lado al otro del estudio, seguíamos rodando hasta que hacíamos contacto con otro cuerpo. Nos quedamos allí cuerpo a cuerpo conectadas por el ombligo. Se convirtió en un ritual darnos un momento para dormir y soñar juntas. La atención se centró en la información que nos estaba dando el contacto. La mente se rinde para dar lugar al cuerpo sentido. Aparece el silencio. Marina Ruiz, poeta, creadora escénica, eje de este taller, invitó a todas sus amigas, a su mamá, compañeras, etc. A este proceso de escuchar lo llamó un camino de regreso a casa. Cuando comienzas a escucharte a ti misma, tu cuerpo es una brújula que te da información de quién eres. En estas sesiones compartimos experiencias sin ideología, sin texto, sin discurso hablado. Sentíamos nuestro cuerpo sin forzarlo. Se trataba de hacer una práctica de conexión que te pone en otro lugar de percepción, de apertura y escucha. Si alguien quiere comentar, compartir, adelante. Bueno, sí, me hace sentir muy bien el pensamiento de Sofía, o sea, me gusta
generaciones que ya están en otro lugar, o sea, han asumido los cuerpos desde otra perspectiva muy diferente a la que nosotros lo hicimos, ¿no?, en su momento. Y Laura apunta ya también hacia como otras nociones de danza también, que eso me parece muy valioso, y eso es lo único que yo quería apuntar. Pensar justamente en otras opciones de danza para que las prácticas violentas hacia el cuerpo cambien, pues. Pensar en otras danzas es pensar en el origen del problema, pienso yo, pues, ¿no? Y no es que necesitemos erradicar un problema nomás porque sí, no, hay que pensar otras posibilidades, pues estamos de alguna manera sistematizando el conocimiento a través de técnicas que todavía son las vigentes, son las hegemónicas, y esas técnicas siguen perpetuando estas nociones de danza, pues. Creo que tenemos que ir más allá todavía y pensar en otras danzas, o sea, para que realmente todas estas prácticas de violencia puedan desaparecer. Nada más eso. Gracias, adelante. No, es una cuestión por la técnica, ¿no? Porque a veces satanizamos lo que son las técnicas que han sido las que han generado el reconocimiento de los cuerpos, ¿no? Y más en el teatro y en la danza, el cuerpo es el instrumento. Y a partir de eso, creo que los cuestionamientos siempre, o las reflexiones, o todo lo que implica eso, es muy fuerte, ¿no? Porque estamos trabajando con el instrumento que somos nosotros mismos. Pero yo quería decir, yo me recuerdo alguna vez con un director de escena, Tadeusz Kantor, ¿no?, que era muy transgresor en sus puestas, y alguien le preguntó: oiga, maestro, entonces la técnica Kantor, ¿cuál técnica? No existe la técnica Kantor, es lo que yo necesito. Y creo que las técnicas han sido eso, la ruptura justamente de una necesidad, o de nuevas necesidades, o de nuevas búsquedas, una nueva experimentación, y esto. Entonces, a quien nos corresponde romper, pues es a los que hacemos la práctica de la danza o del teatro, ¿no? Y el crear nuevas formas no quiere decir que las otras no existen. Eso y creo que, pues nada más quería un poco que reflexionemos sobre esto, porque yo creo que no son las técnicas, somos los seres humanos los que hacemos el uso de ellas, y hacemos un mal uso o buen uso de ellas. Y bueno, y esto de la experiencia, ¿no? O sea, que no es una confrontación, yo creo que es una necesidad, este diálogo, ¿no? Yo fui de la primera generación en 1971 del Colegio de Ciencias y Humanidades, y ahí los maestros era aprendiendo, más no existían el podio, había mesas y éramos iguales y discutíamos, y el trabajo de campo y el trabajo en conjunto. Entonces creo que es como también reconocer un montón de cosas en la educación que sí nos ha dado, y formar a partir de nuestras necesidades, nuestros propios proyectos. Esto creo que va a fortalecer nuestro quehacer. Yo pienso en tres notas que me quedan para mí misma, y quisiera compartirlas por si en algún momento pudiéramos expandirnos sobre esto. Una es que, como ayer se mencionaba, como la falta de educación financiera o herramientas para la producción en los espacios formativos, pues creo que también adolecemos en esos contextos de herramientas para ejercer la docencia en los mejores términos, ¿no? Ya sabemos que una problemática específica de aquí de Hermosillo, no me atrevería a decir todo Sonora, pero el contexto que conozco es el de Hermosillo, es la cantidad de alumnos que salen de las generaciones de la escuela de danza, y el primer trabajo posible es dar clases. Y hay un montón de lugares donde dar clases en Hermosillo, porque las academias proliferan, y pues es un círculo vicioso tremendo, ¿no? O sea, ni siquiera tengo que explicar
la consecuencia de eso. Entonces, bueno, esa es una. La otra, ayer estoy haciendo como relaciones con las otras mesas. El espacio docente también como un territorio para la investigación, ¿no? Es muy interesante escuchar a las compañeras, a las maestras, cómo llevan todo ese registro, documentación, a las conclusiones que han llegado. Yo comparto con ellas, porque tengo muchísimos años también dando clases, y creo que el espacio del salón de clase, como lo llama Sofía, es un gran laboratorio, ¿no? Si lo asumimos desde ahí. Entonces, Perla, como incluir a esta parte de la investigación, no solo los procesos creativos en sí mismos, sino pues, el espacio docente, a lo mejor hay también como una especificidad, ¿no? Posible. Y esta que me conmueve y me interviene mucho. Es como fácil, no, veamos que no es nada fácil, pero ya estamos en el piso donde se empiezan a visibilizar estas tendencias, este tipo de relaciones jerárquicas, hegemónicas, abusivas en muchos contextos educativos. Pero pienso en los territorios ya de la profesionalización. Todavía es muy fuerte porque incluso intentando construir territorios horizontales de respeto, de escucha, está tan internalizado lo que se aprendió en los procesos formativos que hay que hacer un trabajo súper fuerte de súper conciencia para no, sin darte cuenta, volver a caer en el molde. Y bueno, lo voy a hablar, lástima que no esté nadie del colectivo Danza Espontánea, porque lo voy a hablar desde ahí. A veces siento, y lo he comentado con Benito, en el martes danza lo comenté también, a veces siento que esos moldes, poderes, ¿no?, que están internalizados por mí, por los miembros del colectivo que son mucho más jóvenes que yo, nos vuelven a acomodar en ese lugar. Pues si yo me quiero resistir lo más posible y de repente pareciera que no hay otra opción que ponerte arriba, ¿no? Ponerte arriba. A mí en este caso, que por edad, ¿no? Y por años de experiencia, se me empuja a ese rol, pero también desde las personas que son más jóvenes, pues también hay algo de comodidad, y te agradezco mucho, Sofía, que estés haciendo este trabajo de resistencia, de conciencia, de nombrar. Me encantó tu frase, pero tenemos que hablar, me encanta, porque a veces es muy cómodo quedarte ahí, ¿no? O sea, como las personas más jóvenes, y hemos hablado de la diferencia generacional, pues. Ha sido una conversación para los que no estén tan familiarizadas a cómo se fue haciendo este foro, pues empezó con conversaciones entre amigos, colegas, camaradas. Y un gran tema es eso, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para que de verdad esto sea horizontal? Y no es solo, o sea, es responsabilidad de todos, ¿no? No caer en esos moldes donde necesitamos la verticalidad, que alguien nos diga cómo y qué y cuándo, y que además nos tengan que estar forzando, ¿no? O sea, hay una cosa como de resistencia permanente que tiene también algo de violencia, ¿no? Y que todavía no sé cómo, es muy rudo, pero estar tratando de todo el tiempo estar movilizando ese juego de roles tan tremendo, ¿no? Y ya, esos eran nuestros puntos, gracias. Quiero agregar algo, ¿puedo agregar algo? Es en breve. Es que sí, también empatizo con lo que estás diciendo. Y también creo que no tiene nada de malo ser guía. Finalmente, por ejemplo, me acuerdo de estas vivencias, una vivencia muy simple, la que voy a poner como ejemplo, nada que ver con la danza. Cuando vamos a subir un cerro, cuando de chiquita nos íbamos al rancho y subíamos los cerros,
responsabilizamos, pues, ¿no? Al ser guías. Y ser un guía no significa soy la máxima autoridad, o sea, te estoy guiando, pero tú tienes una propuesta y estoy aprendiendo de eso que me estás diciendo, pues, ¿no? Que es lo que me ha tocado ahora vivir con los estudiantes de estas nuevas generaciones, o sea, cuando tenemos espacios de pronto, porque si me hacen falta más de reflexión, pues yo siento y pienso esto y esto y esto, lo podemos hacer de esta manera. Ah, Simón, lo hacemos de esa manera, ¿ok? Ahora vamos con lo que está proponiendo esta persona. Pero vuelvo a lo otro, pues creo que sí es necesario, sobre todo en las etapas formativas, me parece, el apoyo del guía. Y también si estás dirigiendo, ¿no? En el caso tuyo, pues no un colectivo, aún así yo lo que veo de fuera es que todos están participando. ¿Sí me explico contigo? O sea, hay una situación desde mi punto de vista horizontal. No, ese es el intento, pero para empezar, ahorita estoy diciendo directora del colectivo de danza espontánea. Cuando era coordinadora, yo siempre he querido ser coordinadora, ¿no? Entonces, desde ahí, pero si puedo coordinadora en una convocatoria, ¿cómo? ¿Qué? Pero, o sea, no me pelan, así mando coordinador y ponen. Eso es lo de menos. Me refiero a los roles internos en un grupo de trabajo, ¿sí? Ayer hablaba David Barrón de lo que hemos logrado en Margarita Danza aquí. Es un milagro. Es de los pocos espacios donde me siento absolutamente libre de esos roles, ¿no? No sé por qué somos los que somos y estamos ahí los que estamos, pero de alguna manera es un espacio donde me siento absolutamente liberada. La organización de Reconociéndonos es otro espacio, el más reciente, donde digo, ¡wow! O sea, qué a gusto no tener que someterme por ahí, ¿no? Y no tener que estar recordando todo el tiempo que no es el espacio deseado, ¿no? O el territorio deseado. Bueno, muchas gracias. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Muy complejo y creo que es bien difícil acotar de repente a cosas, ¿no? Pero muy interesante escucharlos a todos, incluyendo también a la estudiante. Creo que yo quería aportar que como que nos enfocamos mucho en la situación de violencia a la hora de, o riesgos, etcétera, como queramos llamarle, desde un ángulo formativo solamente, ¿no? O sea, escuchamos mucho en este lugar y yo creo que el tema abre para mucho más allá que nada más en una situación formativa. Incluso, bueno, mi experiencia fue muy distinta, yo no elegí una formación, un camino de formación institucional, yo elegí otro camino y no por eso no significa que no viví violencias, que no viví situaciones de riesgo, que no viví pues muchas cosas que ahora, que en su momento a lo mejor o desde mi trinchera no tenían nombre, ¿no? Y ahora qué bueno que tienen nombre, qué bueno que podemos nombrarlas, que podemos señalarlas y de ahí partir a un diálogo para una conversación más horizontal, como lo que hablaba también el maestro, ¿no? Y Claudia, de alguna manera. Y retomando, yo creo que a lo que dice Claudia, creo que hay perfiles. Creo que hay perfiles que no tenemos que olvidar también, y creo que la danza nos da muchísimas herramientas para conocernos a nosotros mismos. No olvidar, yo creo que también agarrando un poquito de lo que menciona Laura, es bien importante desde dónde y por qué también estamos trabajando esto, ¿no? Este arte, ¿por qué? Y qué nos da el cuerpo para también ponerlo como herramienta. ¿En qué lugar, cuándo, dónde, cómo? Yo creo que sí, definitivamente los perfiles de las personas es importante saberlo, porque cuando alguien es líder de manera natural, a veces es bonito, y creo que todo el mundo a veces lo agradecemos, a
a veces a mí me toca entonces tomar el liderazgo y hay que saber cuándo también puedo, yo aquí en este proyecto, puedo aportar algo más, quiero aportar algo más, creo que mi perfil da para esto, creo que hay otros en donde también, ok, ay, qué padre que me dirijan, que me digan qué hacer y que yo voy y bailo, ¿no? O sea, o bueno, voy y bailo pero como creador, no como un ejecutante meramente, obviamente tratando de englobarlo así, ¿no? Pero yo creo que no le resta que una persona tenga cierto perfil, no le resta valor, no le resta importancia, no le resta, no sé, me quedo pensando muchas cosas, creo que simplemente me quedé en eso, ¿no? Creo que es más amplio el panorama y estamos en un momento socialmente en donde se nombran muchas más cosas que antes, ¿no? Y también por eso entramos y lo primero que, claro, la educación, ¿no? O sea, desde allí, pero creo que es un tema que involucra más a nivel profesional, muchas más cosas, incluso institucionalmente, pues, ¿no? Sabemos que la institución también existe una jerarquía, pues Beatriz, hablamos de cabezas que van más allá de nada más pues el mero acto de crear y desde donde a veces a lo mejor nosotros empezamos o nos metemos a esto o ese origen. Entonces yo creo que sí, justo podríamos hablar de un tema que es más amplio, de lo que es bien difícil tocar todo, claro, sí, o sea, es bien difícil tocar todo, por supuesto, pero agradezco todas las participaciones de